los elementos tendrían que estar estructurados y con este orden. Generalmente uno, cuando empieza a leer el periódico, tiene los llamativos, que serán estos. Como que los comienzos de subtitulares o de algún artículo. Luego uno se dirige a leer, si se dan cuenta, en esto, y luego puede pasar a este. Entonces, se ha generado una variante de la Z, ¿se acuerdan que la Z era una estructura igual muy viable? Pero en este caso, la estructura está trabajando por medio de la jerarquía. Mucho se corta hasta Fíjense, ver, dicen. son los subtitulares, y eso me indica por dónde vamos a leer. Las fotos también me van a indicar eso. Por dónde leo, por dónde trabajo. Entonces, el deber, como hicimos nosotros, la estructura del deber, la estructura de este periódico, siempre va a tener este formato, en base a la lectura. Esto se llama el orden en base a la lectura, una estructura en la que tengo bastante información y de alguna manera tengo que organizar para que se entienda. Entonces, es una estructura por repetición. Miren, 1, 2, voy repitiendo 3. Y la persona ya entiende que estas manchas, estos rectángulos son titulares, que tienen un orden para leer. 5. ¿Hay alguna duda, pregunta? No, dice. Entonces estamos viendo ya de manera profunda lo que hicimos en el periódico. Entonces, la estructura. No se olviden, ¿qué es la estructura por repetición? ¿Ya? Es una forma de que pueden trabajar. Vamos a hacer nosotros nuestro folleto al final y por eso estamos viendo esto. Para que ustedes digan, profe, yo tomé, ya no como la Z o regla de 3/3 como hicimos, ahora vamos a hacerlo un poco más complejo y pueden decir, yo tomé la estructura por repetición y aquí está mi diseño, aquí está mi orden, y entonces ustedes pueden hacer este diagrama como aquí, mostrando cómo se ha repetido el patrón. El patrón es, en este caso, los titulares. ¿Ya? Ese es el patrón, para que uno entienda cómo leer. Entonces uno lee de izquierda a derecha, fíjense, la primera columna de la izquierda ya tiene por repetición la estructura, a la derecha tenemos la mancha de la foto, que me refiere a poder leer aquí, y empiezo a leer el artículo de la foto. Luego me paso a la otra, 1, 2 y a la otra columna 3. Estructura por repetición, por eso. Y ahora para que veamos así algo sencillo, así vamos a hacer nosotros nuestro folleto, por eso les estoy mostrando. Vamos a bocetar primero y la simbología es, para fotos me van a utilizar un rectángulo con una X, ¿ya? Cuando me indiquen, profe, en mi folleto estoy colocando una foto, dibujada así. Profe, voy a colocar de repente párrafo, ¿ah? Coloco así, líneas. Luego ya pues se supone que colocan como en este caso logo, aquí va a ir el logo y así sucesivamente. En este caso, fíjense que tenemos igual la estructura por repetición, ya, pero en un formato más trabajado de una aplicación. Miren, 2 columnas y este cuadrante es para mi logo, este cuadrante para algunos datos y aquí tengo esta columna de aquí que me sirve para subartículos. Miren, 1, 2, 3. Los recuadros por repetición. O sea, tienen que buscar la manera de repetir, ¿no? Algún elemento. Y luego después de eso, van ustedes a colores, ya podrán mostrarme cómo se diseña, como estuviera
más o menos el diseño y al finalizar para su examen ya vamos a terminar juntos haciendo un pequeño folleto, ¿no ve? Con todo ya. Pero la raíz es la estructura. La estructura. Recuerden, estamos viendo por repetición, o sea, vale decir que tenemos que buscar una manera de que se repita una estructura por rectángulos, por redondos, pero se repita. Y aquí tenemos ya algo más complejo. Uno dirá, uff, pero bueno, es así. Ustedes cuando entran a una interfaz de esta manera, tratan de organizar, ¿no? Tratan de organizar los elementos o entender más o menos cómo se podría organizarlos. Aquí el problema gráfico es cómo organizo de tal manera que se pueda leer correctamente y pueda ser atrayente para la persona que lo va a leer. No que sea cansador, no que sea desorganizado, que no pueda entender de dónde a dónde va el artículo, que no pueda entender cómo podría yo delimitar o de alguna manera hacer entender que esto es un artículo, esto es otra noticia y así van aparte. No sé cómo hacer eso. Entonces, por eso, una receta es las estructuras bajo repetición. En este caso, fíjense que aquí, igual la misma receta, como en el deber hicimos nosotros, vamos a colocar aquí, vamos a colocar, miren cómo lo divido. Y si me preguntan, pero ¿cómo sabe dividir? ¿Cómo sabe dónde hay que dividir? Claro, miren, la estructura, pues aquí hay un artículo y se supone que aquí termina estos datos. Entonces, por ahí ya hay un patrón. Y cabal, miren, aquí hay una franja, aquí también hay una especie de artículo y termina la columna aquí de datos. Entonces sé que está por ahí. ¿Dónde termina? Por aquí igual, otro patrón. ¿Dónde termina? Mire, y ya entendí cuál es el patrón. Es estos bloques de aquí de la derecha, que son el patrón. ¿Ve? Es fácil de identificar. En este caso, no se olviden que aquí tenemos una, dos, tres. No es que sí o sí aquí tiene que ser profe la columna porque aquí está la raya, no. Sino porque hay un patrón. Aquí hay una línea, aquí también existen todas las líneas. Entonces, esto nos tenemos que guiar por la mayor repetición que haya de los patrones. Aquí tenemos una sección. Se sabe que hay una columna ahí. Bien. Y fíjense que lo mismo, esto quiero que tomen mucha importancia y voy a recalcarles y recalcarles pues durante todo el mes. Estos son los llamativos vamos a llamar, lo que ayuda a poder poner el ojo del lector ahí y poder indicar de alguna manera el comienzo o el final de alguna temática, de algún artículo en este caso. Estos son los llamativos que vemos aquí, que son los subtitulares que me indican algo. Fíjense que esos subtitulares deben estar por repetición, ya, por favor, por repetición, deben estar estructurados. Vale decir que, sí, porque yo sé que este titular es lo mismo que esto, porque tiene la misma tipografía, el mismo color. Entonces, eso tienen que manejar igual, la estructura. Y aquí tengo un llamativo, otro llamativo, entonces ya logro generar las estructuras. Entonces, es mucha información. ¿Cómo lo organizo? Aquí tenemos una receta, estructura por repetición. En la primera columna, elementos, enlaces, segunda columna, artículos. Fíjense que la misma receta que la anterior. Y tercero, igual algunos artículos y pues algunas notas. Pero ya tengo una estructura. Nótese que aquí ya, fíjense, hay una estructura o una subestructura de repetición que está aquí. 1, 2,
3, 4, se repite. Es una superestructura para que se pueda trabajar. Aquí igual tenemos una subestructura para poder trabajar. Es una repetición de elementos iguales. Cuando son elementos iguales, se entiende que todos tienen la misma jerarquía o o la misma importancia del artículo. Por ejemplo, podría ser notas de policiales. Todas son notas de policiales. Pero aquí arriba tenemos una nota de social, que es más importante, la nota del día, por decir. Bien, ¿habría alguna duda, pregunta? Esto lo hicimos en clase, ¿se acuerdan? A grosso modo, porque estábamos preparándonos para el examen, pero estamos retomando ahora sí y profundizando todo lo que sea de estructura, que vamos a llevarlo hasta el final y esto es muy importante. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? No le hice ninguna. Bien. Fíjense, es muy bonito eso, ¿no? No es difícil, no es feo, ¿ya? Pero es a tomarlo en cuenta, ¿ya? Porque vamos a hacer lo mismo nosotros. No es que vamos a ser periodistas, pero el trabajo es que ustedes adiestren el ojo. Más que todo en su profesión será importante que a la hora de revisar, por ejemplo, muchos de ustedes en las empresas ya están desarrollando aplicaciones. Entonces, ustedes tienen que de alguna manera, cuando hagan campañas de publicidad, promoción, revisar la estructura propuesta que ha trabajado el diseñador o revisar la estructura propuesta de los desarrolladores de contenido. Y será importante tener por lo menos una noción básica de qué priorizar, cómo poder organizar, cómo poder presentar de mejor manera la información. ¿Ya? Entonces, el periódico es una muy buena referencia, por eso lo hemos analizado. Y bueno, aquí está, tenemos estructuras por repetición, ¿ya? O sea, hay N estructuras. Pero ahí está. Entonces, miren, la idea es buscar qué repetir, pues. Columnas, variante de columnas, esta también nos ayuda, rectángulos, esta también, a ver, estoy indicando cuáles son las que nos pueden ayudar bastante para poder trabajar, ¿ya? Oh, ya, aquí está, miren, ya les ayudé, ahora quisiera que me puedan decir cuál de estas son una estructura por repetición. Voy a colocar el número y ustedes me dicen. Entonces tenemos esta retícula base. ¿Y cuáles son las partes? Bueno, dijimos que tenemos primero las columnas. Aquí tenemos una revista que tiene una disposición de 4 columnas. Tenemos esto lo que se llama el medial o la calle. Es la separación de columna y columna. El medial. Esto va a ser determinante para que podamos trabajar una separación de más o menos 0,4 o 0,5 centímetros. ¿Ya? Es lo que se realizó con varias líneas y las divisiones. Luego tenemos la línea de flujo que les comentaba. La línea de flujo es esta parte horizontal, es el sustento del texto, es la división que tenemos. Y por último, así logramos de esta manera hacer una composición o disposición de varios elementos. Visto desde otro modo, comenzamos así, con una retícula,
que tenemos aquí una variante de que esta columna es más delgada. Luego nos damos a entender que esta retícula está llamada de esta manera, nos ayuda a ordenar los elementos de mejor manera. De esta manera terminamos con este orden, esta organización. Fíjense que es bueno dejar espacios en blanco. Eso ayuda a poder respirar, a poder tener pues un aire de orden. No es colocarle todo adentro, ¿ya? Y bien, lo vimos también en el deber, en varias propuestas se ha visto que no se rellena todo. Aquí arriba igual se coloca un espacio grande en blanco. Pues para que se pueda disponer, se pueda entender de mejor forma el titular. Recuerden que teníamos esta parte. Y se acuerdan que vimos un poco sobre esto. Aquí ya tenemos algo formal, lo que hicimos pero en manual, nuestra retícula. Estas líneas ceñidas que ahora pueden ver es para colocar de repente el texto y saber que hay un interlineado, una separación de texto en texto. Fíjense que me ayuda bastante. Es como en primaria uno tenía su cuaderno caligráfico donde estaban puras líneas, cuadrados y me ayudaban a pues saber dónde escribir. Es lo mismo aquí. Por eso se hace tanto hincapié en esto. Y a ustedes les pasé las medidas específicas de qué tamaños tienen que tener todo esto. Fíjense que esto es un ejemplo igual. ¿Se acuerdan que existen variantes? No es que sacramentado está que será 30 sí o sí siempre 30. Y, profe, encontré en otro libro que era 40, era 4 centímetros. Siempre existen las variantes de acuerdo a la necesidad, al diseño, a lo que ustedes quieran hacer. ¿Se acuerdan que en el deber era diferente? En el folleto, en el libro que hicimos nosotros a mano, fue diferente. ¿Ya? Entonces será bastante diferente, depende de la situación. Lo que sí nunca va a cambiar es que yo por eso coloco una variante como en matemáticas y digo que esta variante tendrá una sumatoria más 5 por lo menos, 5 centímetros. Y esta será X. Quiere decir que este puede ser 3 centímetros y este tendrá 3 centímetros y medio. Siempre donde va el corte, el anillado, el pegado, el costurado de un libro, de una revista, siempre es más ancho. Por lo mismo que vimos en los libros que existe ese engrampado, ese engomado, lo que se llama, pero se llama la clefa que se coloca, la cera caliente donde está el pegado. Aquí arriba ya varía porque de repente aquí quiero colocarle el número de página, lo que hemos visto. Aquí, ¿se acuerdan? Les dije coloque el nombre del autor. Ahí colocamos. Varía, varía. Recuerden que la separación de mi margen hacia aquí tendrá por lo menos 4 o 5. 4 o 5 para poder trabajar. ¿Ya? 4 o 5, repito, porque estaban 4 o 5. 4 o 5. ¿Recuerdan que medimos? El tamaño del nombre será 5 o 4. El tamaño del texto aquí. El tamaño del texto. Y de aquí a aquí, pues lo que sobra. En su caso sobró 1, en este caso puede sobrar 2. Depende de ustedes. Cuando es 3 centímetros, pues puedo hacer un diseño. De repente aquí hago, como en las revistas, no sé, un color, un texto, y así sucesivamente. Aquí puedo diseñar algo así. Eso. Entonces, eso es lo que hemos visto
la parte práctica, ahora estamos viendo cómo sintetizar para que puedan tener una mejor comprensión. Y aquí tenemos cómo podemos trabajar con las columnas y fíjense, tal cual como les vengo a decir, 4 milímetros. Ya, y en este caso es una disposición de 5 el medial, fíjense, es el medial 5, el margen que tengo es 3, ya 3 milímetros, este margen de corte, o sea que hay una foto o algo y se corta por aquí. Eso significa esta línea que se llama sangre para cortar, para que no tenga una franja blanca mi foto, por decir, o mi diseño. Y luego tengo esta parte que es 4, el interlineado, que es un estimado de interlineado. Ya, aquí tenemos un buen ejemplo de lo que podemos trabajar. El interlineado, el ancho de las columnas. Recuerden que el ancho depende de lo que ustedes puedan trabajar. En nuestro caso era bien pequeño porque era un libro en origami. La hoja grande, pues el ancho de la columna también puede variar. Hasta aquí hay una duda, alguna pregunta, consulta. Es lo que hemos visto, pero ahora estamos viendo en la parte más digital. Entonces aquí las columnas son modificables en el tamaño, ¿no, Licen? Exactamente, eso es modificable. Como ustedes para su parcial es una propuesta que tendrán que hacer manual para que no les dificulte y después lo vamos a digitalizar. Depende de ustedes el ancho. Lo importante de aquí es saber dividir. Es lo que hicimos en clase, ¿se acuerdan? Dividir, dividir, dividir. Aquí entonces dividen ustedes. Todo parejito. Solo nunca puede cambiar el medial. Eso es la medida exacta, 5. 5 o 4. Eso no cambia. El interlineado también. El ancho de cada columna cambia. Dicen con respecto al parcial, ¿podría explicar mejor? Porque en la clase presencial dijo que iba a ser sobre las leyes y ahora sobre la reticular. Y es para el lunes. Le dije, ¿no? En la clase de presencial le dije, será sobre las leyes más lo que estamos haciendo en este cuaderno. Así que no se preocupen. Estoy repasando y al finalizar les voy a mostrar todos los puntos a presentar. Ya, por eso estoy haciendo un repaso para que se den un poco más de cuenta cómo podemos trabajar. Ya, no se preocupen. Bien, entonces la diagramación, fíjense, es una base, ¿ya? Para poder trabajar. Es como el esqueleto. Ustedes no ven el esqueleto de su compañero, pues no ven los huesos, pero está ahí. Es algo que lo sustenta. Si no, la gente se cae. Entonces es lo mismo la retícula. La retícula es algo que me ayuda a sustentar todos los elementos que tengo. Son varios elementos que tenemos aquí. Fotos, dibujos, logos, textos de todos tamaños. ¿Cómo hago para que se vea bien? Y siempre les repito eso porque en sí eso es la materia de diagramación y gramática visual. Entonces, la diagramación tiene mucho que ver con el orden, cómo organizo. Y lo que hemos visto con las leyes de la gestal es pues cómo organizo y cómo se puede hacer una gramática que se pueda entender. ¿Ya? Simple y llanamente eso. Aquí tenemos entonces, fíjense, un buen ejemplo de cómo se puede resaltar los titulares, algunos párrafos, cómo se puede organizar. No se ven las rayas, pero sí notamos que aquí hay una columna falsa, aquí hay otra columna, aquí hay otra también, 4, y aquí tenemos 5, y aquí tenemos 6. ¿Por qué? Porque aquí tengo un texto que me ayuda a entender que aquí hay una columna de más. Siempre en las columnas me puedo pasar. Miren, se pasó. No es que sí o sí tengo que estar tal cual.
No en todo me tengo que pasar, pero sí en algunas veces puedo pasarme con el texto. Claro ejemplo es este. No está en todo, solo en algunas partes, si el diseño lo amerita. Ahí está. Otra forma de disponer. Ya, entonces, por eso siempre es importante, como le dije, el esqueleto, si no uno se cae. ¿Cómo lo sustento? Pues aquí está, sustento, me ayuda a organizarme, pero no es una receta, por eso es que les aclaro, no es que tal cual me saldrá bello lo que yo quiera, no, es una ayuda a poder trabajar, ¿ya? Entonces ustedes que tendrán que revisar, proponer, les va a ayudar bastante esto. Siempre se trabaja en equipo. Aquí tenemos 3 columnas. Aquí tenemos igual, fíjense. Un buen ejemplo. Por eso es que si se dan cuenta, hicimos varias veces el deber, porque en el deber está en lo más complejo, porque hay harto texto, vemos cómo lo organizaron. En este caso, fíjense, 1 es lo que veo más. 2, ¿qué es lo que veo? Esto. Después, ¿qué? Puede ser este. En la comilla, el resaltado. 4 es esto. 5 aquí. A ver, ayúdame los que vimos la anterior clase. Esta es una estructura. ¿Qué estructura podría ser? Había existía varios tipos de estructura. Vimos una estructura en específico. ¿Se acuerdan? Donde se repetían las cosas. Estructura por repetición. Miren, si yo diagramo esto, aquí tengo un rectángulo, otro rectángulo, otro, ¿no? Otro. Esto por si acaso es lo que vamos a hacer en igual parte de su parcial, por eso estoy haciendo, ¿ya? Y lo estoy grabando para que ustedes puedan ver. Entonces, tenemos que encontrar la estructura de repetición en la primera parte del collage. Y ahí está el ejemplo, así pueden pegar el deber y profe, aquí está, mire, encontrar la estructura de repetición. Profe, esto es una foto, ¿se acuerdan? Tal cual, así como lo hice, que está grabado, lo pueden hacer ustedes. Ya, identificación de la estructura por repetición. Sigamos entonces, si no hay dudas con esto. Entonces, los tamaños también nos van a ayudar bastante para poder ver. Fíjense, primero divido. ¿Qué es lo que hicimos? Dividimos la hoja, ¿se acuerdan? Después de la hoja, dividimos el margen. Después del margen, dividimos las columnas. ¿Ya? Y después de eso, tenemos ya la potestad de poder colocar texto, fotos ahí. Y ahí está el ejemplo. Entonces, fíjense, tenemos este espacio en blanco que nos puede ayudar bastante. No rellenen todo, ya no rellenen todo. Ya entonces, separando las calles del espacio nos ayuda bastante. Miren, este es el medial para que puedan identificar. Entonces, el primer ejercicio para su parcial será buscar una revista, un periódico y analizar todas las partes ahora que hemos visto durante todo este mes. Primero es la estructura de repetición.
Luego, después de la estructura de repetición, son todas las partes de medial, márgenes, las retículas, todo eso. Eso es lo que hemos visto. Ya lo hemos ido avanzando progresivamente en clase, así que no tendría que existir dudas. Aquí coloco medial, aquí coloco, profe, mide esto, esto se llama margen, esto se llama tantos, esta parte se llama módulo, ¿se acuerda? Esto es módulo, se anotaron ustedes igual, este cuadrado es módulo, esta línea se llama, ya vimos hace un momento, línea, a ver, línea base, y así sucesivamente. Para que sea más entendible, no se olviden, presentan primero uno que sea así, solo estructura de repetición. Y luego otro periódico ya presentan otra revista ya con todas las partes, para que sea entendible, no en una sola hoja todo, porque sería muy difícil de entender. Ya así tal cual. El Entonces, examen va a ser por encargo entonces, ¿no? exactamente, por encargo. ¿Ya? Por todas las cuestiones que estamos viviendo también. ¿Ya? No se por encargo. No No sé se que la ustedes escuchó. tengan tiempo. No se escucha muy bien, Será dicen. por encargo. Y dice, no se le entiende. A ver, ¿me repiten? No se Porque escuchó justo si cuando era por estaba encargo. no, justo cuando estaba explicando no dio su audio. Es por encargo. Por encargo. Tendrán toda esta semana para poder trabajar hasta la próxima semana. ¿Ya? Bueno, todo este fin de semana, que Hasta el será domingo de la solamente... próxima semana. Disculpa. Hasta el domingo de la próxima semana, dijo. Fin de semana, dije, este fin de semana. Ya. Nosotros pasamos hasta el lunes. El lunes tendríamos que ya, seguramente vamos a estar en modo virtual, así que vamos a poder ver ahí. ¿Ya? Son de grupos de a dos, así que por supuesto que tienen harto apoyo para poder hacer, no es difícil, ya lo hicimos en síntesis. Entonces, una persona puede dividirse ya, tú haces las estructuras y tú haces tales leyes de la Gestalt, tú también haces esta parte y esta, y ya se dividen y luego presentan, ¿ya? Todo es así analógico, o sea, hecho a mano, así que no se preocupe, no es costoso. Por esa vez no es pasarlo en el programa. Ya para el próximo ejercicio todo será digital. Pero en este caso es lo que hemos realizado en clase, muy parecido. Hacer collage, recortes, eh, identificar, rayar la revista. Ahí está. Y vamos a seguir en la parte de identificación de las columnas ahora. ¿Se acuerdan que algunos decían, pero profe, aquí hay una foto, no hay tantas columnas, me decían. ¿Dónde usted ve 3 columnas? ¿Se acuerdan que y aquí hay una, aquí hay dos, y yo le dije que son multicolumnas o columnas falsas? Ahí está tal cual. También existía este ejemplo. Aquí existía una foto, aquí existe texto, pero también aquí al lado hay texto. Y uno dice, ¿qué pasó, profe? No, aquí hay 3 columnas, profe. No, aquí hay una, dos, tres, cuatro. Ahora tienen que identificar en limpio, así me ayuda, porque yo les ayudaba en esta parte. Recuerden que si se repite en estos dos este ancho, por supuesto que aquí habrá igual estos dos. ¿Ya? Por eso es que se logra identificar que hay 4 columnas. ¿Ya? El periódico, más que seguro, podrá existir esto en una revista igual. Entonces, siempre existe variaciones para que exista movimiento, dinamismo. Nunca será pues estático. Sí o sí sagrado, encasíllese en las 4 columnas. Puedo tomar 2, puedo tomar 3, puedo dejar una y así puedo generar
esa variante. ¿Ve? Aquí existe otra forma de hacer. Otra forma de trabajar. En este caso, el ejemplo de una revista. Entonces, fíjense que una técnica buena de composición es girar al revés. Miren que esto, al último, está aquí, para la otra hoja. O sea, para que salga más dinámico, no sea monótono hasta el final, lo que se hizo fue volcar la disposición, tal cual. Solo girar 180 grados. De esa manera parece más dinámico. ¿Ya? Y existe un dinamismo, mire, así. Entonces es forma de ordenar, organizar, para que no se mire tan monótono que hasta el final es igualito todo, sino existe un cambio. Una foto grande por aquí, otra foto grande por aquí, existe un titular, un párrafo por aquí, y aquí tenemos párrafos, tenemos comillas, tenemos párrafos. Y aquí existen otras. Mire, en caso de las retículas móviles, se determina un número de columnas fijo, concreto, y se añade columnas, fíjense en blanco. Entonces, eso ayuda bastante. ¿Se acuerdan que al principio les mostré que se deja una columna en blanco, parte de la columna en blanco? También es otra forma de trabajar. Entonces, texto, texto, fotos, dejamos en blanco y terminamos aquí. Y eso ayuda a respirar, a tener más un dinamismo. La gente que lee pues no se cansa de esa manera. O de repente aquí coloco un pequeño texto, más pequeño, con un pie de foto de esto y todo lo demás blanco. Nada más. Aquí tenemos igual otra variante. Son las variantes que puede que encuentren en las revistas cuando logren hacer este ejercicio. Por eso es que estoy mostrándoles para que ustedes identifiquen y lo presenten. Ya digamos que en una revista identificaron este ejemplo. Ah, son columnas falsas, profe, y colocan en columnas falsas, tanto. Por eso tienen el apoyo de la diapositiva. ¿Ya? Y bueno, para finalizar, para que no les confunda. Pero esto es lo que hemos visto. Aquí tenemos columnas falsas, fíjense. Está tal cual un ejemplo de un periódico. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Varias columnas. Mientras más ceñido, más fácil de colocar más información en una hoja. ¿Ya? Y fíjense que esto no está al azar. Miren, hay una línea aquí que divide esta, esta y esta. ¿Ve? Aquí tomé 4 columnas, aquí no tomé nada para que haya un respiro y tomé un texto aquí. Aquí también, fíjense, ya no es 4 para que haya una diferencia y solo 2 columnas aquí tomadas. Y eso ayuda a entender, ayuda a que parezca mejor el trabajo, más entendible, se pueda leer mejor. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces pueden identificar una revista por decir algo así parecido. Por eso les estoy mostrando. Puede ser algo parecido, como estamos observando. ¿Ve? Ahí tenemos, fíjense. Aquí está 2 y aquí no existe nada. Pero aquí tenemos que son 3 columnas. Más esta, son 4 columnas. Pero esta no fue utilizada. De aquí es la misma. Si aquí encontramos 1, 2, 3, 4, aquí existe igual 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Pero aquí tomamos 2.
Aquí nada y continuamos. Y aquí también una. Fíjense. ¿Hay alguna duda, pregunta?